Y una de ellas, pues, es la que escribió Tomás Moro. Tomás Moro, pues, fue un gran jurista, un gran docente, un gran juez inglés, y pues también fue teólogo, escritor, y escribió pues esta oración del abogado. Posteriormente, pues él se incursionó al cristianismo, a la Iglesia Católica, y fue debidamente canonizado, beatificado en su momento. Y finalmente, pues fue, digamos, sí, exacto, que con Vivian Paola dice que uno de los textos más importantes de Tomás es la utopía. Y en efecto, él escribió ese texto haciendo ver, pues, que realmente cuando hablamos de utopía, pues, pensamos en todo aquello que muchas veces es difícil de alcanzar o de lograr. Y él decía que, pues, en ese sentido, muchas veces lo que era la justicia y la aplicación de la ley a veces parecía ser una utopía en ese tiempo, en el periodo en que él vivió. Finalmente, pues, él fue ejecutado por no atender una orden del rey Enrique VIII y fue pues decapitado. Y él escribió esta oración, más que todo, que encierra una profunda reflexión en cuanto a lo que debe ser un abogado en el ejercicio de su profesión. Habla sobre el argumento y en efecto el abogado pues debe tener argumentos jurídicos, técnicos al momento de exponer en una audiencia o en un debate o en cualquier diligencia judicial. También debe ser analítico, crítico en el estudio, también ser sincero con sus clientes, no hacer ofrecimientos que él legalmente está consciente de que no va a poder obtener, a efecto de no crear falsas expectativas en las personas que contratan sus servicios profesionales. Y también ser honesto con los adversarios. Esto significa, y generalmente esto se da mucho en en todos los procesos, pero como nos interesa abordar lo relativo al proceso penal, pues muchas veces en una audiencia o en debates se ataca, no, digamos, no se analiza, no se cuestiona jurídica y técnicamente el caso, sino que se ataca a la persona o a las partes. Y entonces lo que él, no, lo que él señala es que se exhorta pues a que las partes se respeten en cuanto a su dignidad, su profesión, en una audiencia, en un juicio, etcétera, etcétera. Y lo demás, pues él ahí sí que invocando a Dios señala que eh, pues les dé la sabiduría, el conocimiento, las habilidades y las destrezas necesarias para el ejercicio de la profesión. O sea, es para que podamos reflexionar en torno al contenido de esa oración escrita por Santo Tomás. Bien, nos corresponde esta noche abordar el tema de el proceso penal. Y por supuesto, la mayoría de ustedes tiene nociones de lo que es un proceso penal. De manera que si yo le pregunto a Carlos Arriola Varías, para usted, ¿qué es el proceso penal? Sí, licenciado, para mí es el conjunto de etapas y pasos eh, para lograr llevar un hecho delictivo ante la justicia, para poner una denuncia y pues para todo eso, o una querella, para todo eso hay pasos, ¿verdad? Hay procedimientos y supongo que ese es el proceso penal, esa es la noción que Ajá, tengo. gracias, gracias. Lidia Mijangos, ¿qué agregaría a lo que el compañero Carlos Arriola señaló? Buenas Lidia noches, Mijangos, licenciado. buenas Sí, noches. buenas noches. El proceso penal es el jus puniendi que por medio de los órganos penales, digamos, se aplica a determinado sujeto que agredió o transgredió las normas Ajá, de, ¿verdad? le De esa. entiendo, ajá, le entiendo que, digamos, usted dice que el jus puniendi se hace valer a través del proceso penal. Así es.
Karen Andrea Pérez, ¿qué puede adicionar a los comentarios o a las expresiones de los compañeros? Buenas noches, licenciado. Pues yo pienso que es también un conjunto de procedimientos legales y también reglas que pueden llevar a cabo un sistema judicial, pues para investigar o juzgar y sancionar. Ajá. Muy bien, sigan. Elmer García, dígame. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues el proceso penal en Guatemala tiene como finalidad inmediata la averiguación, determinación y valoración de hechos delictivos. Uh-huh. Ajá, en efecto, alguien escribió y citó el artículo 5 del Código Procesal Penal que habla de los fines del proceso. Bien, definitivamente si yo continuase interrogando a los compañeros, pues definitivamente cada uno va a tener una noción, va a tener ideas esenciales en relación a lo que es el proceso penal. Sencillamente porque es un tema que cotidianamente podemos escuchar en los medios de comunicación, con frecuencia, donde se dice, bueno, se inició proceso penal contra X persona, contra X funcionario, o fue detenido una persona y va a ser sometida a un proceso penal, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues nos importa y nos interesa analizar el proceso penal desde el punto de vista jurídico y técnico, es decir, cómo podemos conceptualizar, cómo podemos visualizar lo que es el proceso penal. Y para el efecto, en la presentación señalamos dos definiciones muy sencillas, muy prácticas, comprensibles, que nos dan una idea amplia de lo que debemos entender por proceso penal. Y algunos de los compañeros y compañeras que intervinieron, pues aportaron elementos importantes, como alguien decía conjunto de etapas, otros decían que a través del proceso penal el Estado hace valer el jus puniendi, que también a través del proceso penal una persona a quien se le imputa la comisión de un hecho punible puede ser sometido a juzgamiento, etcétera, etcétera. De manera que, tomando en cuenta esos elementos aportados, pues podemos decir que el proceso penal, tal y como lo establece la primera definición, es el conjunto de etapas y actos jurídico-procesales vinculados entre sí. Y cuando la definición aduce de que el proceso penal es un conjunto de etapas, porque sabemos que el proceso penal, la mayoría de procesos, y especialmente el proceso penal guatemalteco, siempre va a estar estructurado, siempre va a estar conformado por fases, etapas, etcétera. El proceso penal guatemalteco tiene 5 etapas, 5 fases que vamos a abordar en su momento. Entonces, obviamente, el proceso penal es un conjunto de etapas. ¿Por qué? Porque está integrado por fases, diferentes fases. Y dentro de esas fases se desarrollan actos jurídicos procesales que tienen relación o que van entrelazados, que van conectados. Entonces, por eso se dice que es el conjunto de etapas y actos jurídico-procesales. ¿Por qué jurídicos? Porque están enmarcados dentro del derecho, dentro de la ley, y procesales porque los mismos se desarrollan dentro de un proceso penal. Y esos actos y etapas y actos jurisdiccionales tienen una finalidad, un propósito. ¿Y cuál es? Pues que tienen por objeto regular el procesamiento penal de una persona a quien se le atribuye la comisión de un delito o falta. En otros términos, no puede existir un proceso penal si no existe un delito o una falta. De manera que lo que motiva, lo que genera el nacimiento del proceso penal a la vida jurídica, aparte de la existencia de un hecho delictivo o falta, pues tendrá que existir una persona a quien se le atribuya ese hecho delictivo. Tendrá que existir un ministerio público que investigue, tendrá que existir un juez que juzgue, tendrá que existir un abogado defensor, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la finalidad de ese proceso penal es que a través del mismo se dilucide la participación
de una persona en la comisión de un hecho delictivo. Recordemos que el artículo 6 de la Constitución establece que no puede iniciarse proceso penal ni privarse de libertad a una persona si no es por la existencia de un delito o de una falta. Seguidamente, la siguiente definición dice que el proceso penal es el procedimiento jurídico. ¿Por qué es un procedimiento jurídico? Porque está constreñido o está prácticamente, digamos, el proceso penal debe desenvolverse dentro del ámbito legal, dentro del ámbito jurídico. Podrán existir procedimientos de otra naturaleza, pero el proceso penal tiene que necesaria y forzosamente que ventilarse a través de un procedimiento jurídico establecido en la ley, mediante el cual dice el Estado, pues aquí ya habla del Estado como responsable del jus puniendi y el ejercicio del mismo. Dice, mediante el cual el Estado, a través de los órganos competentes, hace efectivo la aplicación del derecho penal sustantivo contra la persona a quien se le imputa la comisión de un delito o falta. Ambas definiciones establecen que debe existir un delito o una falta. Si no existe el delito o no existe falta y no existen los demás elementos, como les decía, una persona a quien se le atribuye ese delito, un ente de la persecución penal, un órgano jurisdiccional, un abogado, un defensor, pues no puede hablarse de proceso penal. Entonces, ¿qué es lo que origina? ¿Qué es lo que le da nacimiento a la vida jurídica a un proceso penal? Primero, pues la existencia de un delito, la transgresión a código penal o una ley especial. Lo importante es que siempre se dé la comisión de un delito o de una falta y que como consecuencia de esa actitud delictiva surja el proceso penal para que el mismo se desarrolle o materialice. Y pues por supuesto, lo que se persigue a través de ese proceso penal no solo es la investigación, el juzgamiento y sanción de la persona, y que ese hecho delictivo no quede impune y que el Estado no tenga que intervenir para garantizar los derechos de la víctima y de las demás partes procesales. Entonces, con estos elementos y con las definiciones expuestas, pues creo que ya tenemos la idea o cómo poder definir un proceso penal. Por supuesto, estas definiciones no son las únicas. Cuando ustedes consulten a tratadistas o autores de derecho procesal penal y que se refieran al proceso penal, pues van a encontrar una cantidad de definiciones, pero la mayoría de ellas, pues obviamente va a referirse a la existencia de un delito, una falta, la existencia de una persona a quien se le atribuya, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la finalidad de ese proceso penal es hacer valer o aplicar el derecho penal sustantivo. Les decíamos cuando hablábamos del derecho procesal penal, de la característica de instrumental, decíamos que el derecho procesal penal era instrumental porque a través del derecho procesal penal y concretamente del proceso penal se iba a aplicar el derecho penal sustantivo. Si a una persona se le imputa la comisión de un delito de asesinato, para que esta persona pueda ser juzgada, investigada, necesariamente tendrá que ser a través del proceso penal. No puede ser de otra manera, jurídica y procesalmente hablando. Entonces, con lo expuesto queda debidamente determinado que debemos entender por proceso penal. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Sí me están escuchando?
Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, se escucha bien. Hay mucha Claro. lluvia, pero se escucha. Sí, sí está por aquí el sector también. Hay mucha lluvia, pero afortunadamente sí se está escuchando, claro. Ya, primero, y ojalá, si ya dejamos lo relacionado a lo que es las definiciones de derecho procesal penal y vemos ahora lo relativo a los fundamentos y características. Al igual que el derecho procesal penal, el fundamento del derecho del proceso penal, en primer lugar, las leyes, luego la doctrina y la jurisprudencia. Es decir, que la base o el proceso penal está cimentado, en primer lugar, en las leyes. Es decir, no puede existir un proceso penal que no esté expresamente señalado en el Código Procesal Penal. No puede existir la imputación de un delito a una persona si no está establecida esa conducta como punible en el Código Penal. Y así, pues sucesivamente podemos citar las distintas leyes sobre las cuales el proceso penal se fundamenta. Para que un proceso penal pueda desarrollarse dentro del marco legal, tiene que cumplir las formalidades, los requisitos que establece no solo la Constitución, sino las leyes del país. Entonces, por eso se dice que el proceso penal debe estar debidamente fundamentado, sostenido sobre las leyes, ¿ya? Y cuando hablamos de leyes, dijimos que debemos tomar en consideración, en primer lugar, la Constitución de la República, luego las leyes ordinarias, reglamentarias y también los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados y firmados por el Estado de Guatemala en materia penal y en materia de derechos humanos. Y también el fundamento del proceso penal, la doctrina. Dijimos que la doctrina estaba constituida por el conjunto de estudios científicos que desarrollan los juristas o tratadistas en derecho y que pues todas las expresiones de sus ideas, de sus pensamientos, de sus criterios, plasmados en textos que ellos escriben o en, digamos, no necesariamente textos, sino en algunos apuntes que ellos en un momento dado escriben, todo eso pues lo constituye la doctrina y sobre todo pues en materia penal y procesal penal. La doctrina, pues en un proceso penal, los jueces en sus decisiones judiciales pueden citar doctrina, ¿ya? Pueden citar, por ejemplo, al momento de emitir una sentencia y hacer referencia a la pena o a la responsabilidad penal. Pueden citar doctrina de determinados tratadistas, juristas, etcétera, etcétera, para fundamentar de mejor manera su decisión. Y en cuanto a jurisprudencia, pues también los tribunales pueden citar, incluso el Ministerio Público también puede citar jurisprudencia al momento de hacer alguna petición ante un juez o ante un tribunal, citar jurisprudencia. Y los jueces o los tribunales también pueden citar jurisprudencia en sus decisiones judiciales, haciendo ver que existen varios fallos en el mismo sentido en relación al tema que están resolviendo o está en discusión o en litigio. Entonces, los fundamentos del derecho o del proceso penal, pues lo encontramos en las leyes, la doctrina y la jurisprudencia. Y luego, pues, se dice en cuanto a características del proceso penal. La primera característica es que se afirma que el proceso penal es un conjunto de actos regulados por la ley procesal para aplicar la ley penal a casos concretos. Cuando esta característica hace alusión de que el proceso penal es un conjunto de actos regulados por la ley procesal, está simplemente diciendo que dentro del desarrollo de un proceso penal, el inicio y desarrollo de un proceso penal, se gestan, se realizan varios actos, diligencias, resoluciones, de manera que
para que un proceso penal pueda desarrollarse es necesario que todas las instituciones que intervienen y las partes que intervienen en ese proceso penal realizan determinados actos, peticiones, etcétera. Pero esos actos necesariamente tienen que estar plasmados en la ley, en este caso en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, si el Ministerio Público está realizando una investigación porque presentaron una denuncia por un asesinato, y como parte de su investigación el Ministerio Público tiene que realizar allanamientos porque según su investigación el indicado se encuentra en el interior de una residencia. Para poder entonces determinar si esta persona se encuentra en el interior de esa residencia, pues definitivamente tendrá que realizar un allanamiento. Pero ese allanamiento tiene que reunir los requisitos que establece la Constitución y el Código Procesal Penal. O sea, es un acto que está debidamente regulado en la ley. Tenemos a la mano la Constitución de la República. Veamos el artículo 23. Que alguien le dé lectura, por favor. ¿23 dijo el licenciado? Sí, por favor. Artículo 23. Inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Muchas gracias. Ahora, para que veamos que existe correlación o congruencia entre el artículo 23 de la Constitución, veamos el artículo 187 del Código Procesal Penal. Leoli, buenas noches. Por favor, buenas noches, Lilia. Artículo 187. Inspección y registro. Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial. Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los partícipes en él. Se levantará acta que describirá detalladamente lo acontecido y, cuando fuere posible, se recogerán o se conservarán los elementos probatorios útiles. Gracias. Si el hecho no dejó huellas, dejémoslo hasta ahí. Sí, no, dejémoslo y ahora veamos el 189. Por favor. El 189 ¿sí? Artículo 189. Horario. De ordinario, los registros en lugares cerrados o cercados, aunque fuere de acceso público, no podrán ser practicados antes de las 6 ni después de las 18 horas. Gracias. Bien, como vemos, el allanamiento como parte de la investigación del Ministerio Público puede realizarse, pero ese allanamiento no se puede realizar sin cumplir con los requisitos establecidos tanto en el artículo 23 constitucional como el 187 del Código Procesal Penal. Ese es un acto que está regulado en la ley. ¿Y para qué sirve ese allanamiento? Pues para que él, digamos, en este caso se está investigando un asesinato, pues como parte de esa investigación el Ministerio Público realizó esa diligencia para que su resultado pueda ser aplicado a un caso concreto, en este caso al delito de asesinato que se está investigando. De manera que todos los actos que se desarrollen en el proceso penal como allanamiento,
entrevista de testigos, entrevista de peritos, requerir informes, pedir autorización judicial para otras diligencias, pues tienen que estar establecidas en la ley. ¿Ya? Por eso es que se dice que el proceso penal tiene como característica es un conjunto de actos, porque tanto el Ministerio Público, el imputado o su abogado defensor pueden accionar dentro de ese proceso penal, realizando actos, peticiones, proponiendo medios de investigación, asistiendo a audiencias, etcétera, etcétera. Y todas esas actuaciones están debidamente plasmadas en el Código Procesal Penal, de manera que no puede practicarse ningún acto que no esté expresamente establecido en la ley. Aunque en el caso de allanamiento, la regla general en los allanamientos es que sea por orden judicial. Es decir, que nadie puede incursionar al interior de una residencia sin orden judicial. Sin embargo, el artículo 190, el artículo 190 establece algunas excepciones y dice que el allanamiento se puede practicar sin orden judicial, es decir, sin orden del juez se puede incursionar o penetrar en el interior de una residencia, siempre y cuando se dé uno o varios de los supuestos establecidos en el artículo 190. Por favor, para que quede claro esto, alguien que le dé lectura al artículo 190. Artículo 190. Allanamiento en dependencia cerrada. Cuando el registro se deba practicar en las dependencias cerradas de una morada o de una casa de negocio o en recinto habitado, se requerirá la orden escrita del juez ante quien penda el procedimiento o del presidente si se tratara de un tribunal colegiado. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos siguientes. Número 1. Si por incendio, inundación, terremoto u otro estrago semejante se hallare amenazada la vida o la integridad física de quienes habitan el lugar. 2. Cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un lugar y existen indicios manifiestos de que cometerán un delito. 3. Si se persigue a una persona para su aprehensión por suponérsele partícipe de un hecho grave. 4. Cuando voces provenientes de un lugar cerrado anuncien que ahí se está cometiendo un delito o desde él se pida socorro. La resolución por la cual el juez o el tribunal ordene la entrada y registro de un domicilio o residencia particular será siempre fundada explicando los motivos que indican la necesidad del registro. Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden constarán detalladamente en el acta. Muchas gracias, Ángel. Bien, como ustedes pueden ver, toda regla tiene su excepción. Y en este caso, el Código Procesal Penal hace casos, hay circunstancias especiales en las cuales se puede incursionar en el interior de una residencia sin orden de juez competente. Y así podríamos mencionar una serie de actos que se dan dentro del proceso penal, pero lo importante es que cumplan y observen las formalidades y los requisitos que no solo el Código Procesal Penal exige, sino también la Constitución de la República y otras leyes. Bueno, también el proceso penal tiene una función de carácter público. ¿Por qué? Porque el Estado, en esa relación jurídico-procesal que se gesta en el proceso penal, el Estado interviene. Y hay una relación que se genera entre el particular que transgrede la ley penal, que es sometido a investigación y juzgamiento por parte del Estado a través de los órganos creados o establecidos para ese efecto. Por ejemplo, una persona es víctima de un hecho delictivo, presenta la denuncia al Ministerio Público, a la policía o ante el juez, y el Ministerio Público tiene la obligación de investigar esa denuncia. Y ahí el Estado está actuando a través del Ministerio Público, realizando la persecución penal. Además, esa investigación tiene que estar fiscalizada, tiene que estar prácticamente
podríamos decirles, vigilada por un juez, por un órgano jurisdiccional, que garantice que esa investigación está siendo realizada observándose con las garantías constitucionales y procesales de las partes. Ahí entonces ya vemos la intervención del Estado a través de dos instituciones: Ministerio Público, que investiga, órgano jurisdiccional que juzga y ejecuta lo juzgado. Y podemos hablar también aquí del Instituto de Defensa Pública Penal, que el imputado, si no tiene recursos para pagar un abogado privado, pues tendrá que el Estado proporcionarle un abogado a través del Instituto de Defensa Público Penal. Entonces, ahí se da esa función pública del proceso penal. Luego se habla de la existencia de los presupuestos procesales indispensables en todo proceso penal. Esto significa que para que exista un proceso penal, aparte de que exista la comisión de un delito o de una falta, es imperativa la concurrencia de un ministerio público que investigue, de un juez que controle la investigación, de un abogado defensor que asista técnica y jurídicamente al imputado, que exista el imputado a quien se le atribuya la comisión de ese hecho delictivo. De manera que si no existen estos presupuestos, el proceso penal no tendría vida jurídica. Existiría plasmado en la ley, pero no nacería a la vida jurídica si no le dan vida a ese proceso penal estos sujetos o estos protagonistas a que yo hice referencia. Y finalmente, no aparece aquí en la presentación, otra característica es que la vamos a adicionar, y cuando remitamos la presentación, pues ya va a estar incluida. No sé qué pasó ahí, que no aparece, y es que el proceso penal es personalísimo. Es decir, que el proceso penal se va a iniciar única y exclusivamente contra la persona que cometió ese hecho delictivo. Es decir, que el proceso penal no puede iniciarse contra alguien más, contra un tercero, un pariente, un familiar del sindicado, salvo que haya participado en el hecho delictivo. Pero si no tiene ninguna participación, pues por ser pariente o familiar del sindicado no puede iniciarse el proceso penal. De manera que por eso se dice que el proceso penal es personalísimo, porque únicamente se va a promover contra él o las personas que cometieron ese hecho delictivo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Todo bien, todo claro. Todo Bien. claro, licenciado. Muchas gracias. Bien, entonces avanzamos hablando sobre los principios generales del proceso. Es decir, el proceso penal tiene principios que le dan, digamos que lo fundamentan, ¿ya? Y en la presentación pues aparecen algunos principios que conforman lo que es el derecho del proceso penal. Y al primero que hacemos referencia es al principio de equilibrio. Y básicamente el principio de equilibrio se refiere a que el Estado debe de hacer su máximo esfuerzo poniendo los medios, los recursos y el tiempo necesario para hacer efectiva la persecución penal a través de los órganos responsables de la misma, ¿ya? Es decir, que el Estado debe preocuparse por combatir la criminalidad, por combatir la delincuencia, tanto delincuencia común como delincuencia organizada. Es decir, que el Estado debe de proporcionar a las instituciones del sector justicia los recursos financieros o económicos necesarios para que estas instituciones puedan combatir la criminalidad. Policía Nacional, Ministerio Público, Organismo Judicial, Defensa Pública, INALCIF, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, el Estado también debe garantizar y debe de hacer esfuerzos óptimos para establecer las causas que generan
la criminalidad o la delincuencia. Es decir, que ahí se conjuga, por un lado, que el Estado combata la criminalidad, pero al mismo tiempo el Estado debe preocuparse por determinar, por establecer qué causas, circunstancias o motivos es lo que provoca la criminalidad. Pobreza, falta de oportunidad, peligrosidad social, etcétera, etcétera. Entonces, debe haber un equilibrio, no solo en la investigación y la persecución penal, sino también debe de ponérsele atención, por decirlo así comúnmente, a las causas que originan esa criminalidad para implementar políticas, digamos, de política criminal en cuanto a la prevención del delito. Y muchas veces es más, da más resultados la prevención del delito que de actuar con posterioridad a la comisión de ese hecho delictivo. Entonces, se trata de equilibrar, por un lado, la investigación y por otro lado, las causas que establecen o las causas que originan esa criminalidad o esa delincuencia. O las causas que motivan a una persona a delinquir para ser tratadas a través de una política criminal eficiente. Y entonces, pues a eso se refiere el principio de equilibrio, que encontramos pues en su fundamento en el artículo 4 de la Constitución y el artículo 21 del Código Procesal Penal. Que el principio, el artículo 4 habla del principio de igualdad, en el artículo de la Constitución, la libertad y la igualdad. Dice que en Guatemala pues todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y en derechos. Y digamos, ya por su parte, el artículo 21 del Código Procesal Penal se refiere a que dice igualdad en el proceso. Quienes se encuentren sometidos a proceso gozarán de las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen, sin discriminación. Y ahí pues podemos ver que en esos dos artículos existe un equilibrio entre las partes dentro del proceso. Es decir, que tanto víctima como sindicado tienen los mismos derechos. No puede haber una desigualdad procesal o legal entre ambas partes, sino que todas las partes involucradas en un proceso tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones. Bien, el principio de celeridad. El principio de celeridad, entre otras normas, lo encontramos en el artículo 6 y 9 de la Constitución y 87 del Código Procesal Penal. ¿Y qué implica el principio de celeridad? Esto significa que en el inicio y desarrollo del proceso penal, todas las actuaciones, todas las diligencias, todas las resoluciones que se puedan emitir dentro del proceso penal deben hacerse lo más inmediato, lo más pronto posible, lo más rápido que se pueda. A eso se refiere que el proceso penal debe ser rápido, práctico. Es decir, que para que realmente exista una justicia pronta y cumplida como lo establece la Constitución de la República, pues el proceso penal tiene que ser lo más rápido posible. Si volvemos al ejemplo del allanamiento, si el Ministerio Público, como parte de su investigación, requiere o solicita al juez la práctica de un allanamiento, el juez debe resolver lo más inmediato posible, autorizando o denegando ese allanamiento. ¿Por qué? ¿Por qué debe hacerlo lo más inmediato? Pues para evitar que se pierda evidencia, se altere la evidencia, se destruya la evidencia, etcétera, etcétera. Se dice que uno de los peligros más grandes que tiene la investigación es el tiempo. Si una diligencia no se hace en el tiempo idóneo, pues si el resultado, si se hace con posterioridad, pues ya no tendría la eficacia que se espera. Por ejemplo, si un allanamiento, se pide hoy un allanamiento y el juez lo autoriza dentro de 15 días, dentro de 8 días, pues
posiblemente ese allanamiento ya no tenga el resultado que se esperaba, porque en esos 15 días pueden pasar muchas cosas. Y entonces, ahí pues el proceso penal ya no, o el resultado de ese proceso podría ser que ya no va a ser el que se esperaba. O también podemos citar como ejemplo que el Ministerio Público, al tener ya medios de investigación que relacionen, incriminen o hagan presumir la participación del imputado en el hecho delictivo, solicite al juez una orden de aprehensión. Y si el juez demora en otorgar esa orden de aprehensión, no lo hace de manera inmediata, señalando una audiencia para que se discuta si procede o no procede la aprehensión, pues lo más probable es que el sindicado se entere, se evada, se sustraiga de la justicia, pues ya no puede ser aprehendido en el tiempo que se esperaba. Quizá a los años, 2 años, cuando sea localizado o habido, pues podrá ser detenido. Y así podemos citar una serie de ejemplos dentro del proceso penal. O bien oír a la víctima. La persona que es víctima de un hecho delictivo debe ser oída inmediatamente o en el menor tiempo posible para que proporcione una información reciente, ¿ya? Entonces, el principio de celeridad decía, aparece en la presentación, artículos 6, 9 y de la Constitución y 87 del Código Procesal Penal. Por ejemplo, el artículo 6 dice que la persona aprehendida debe ser puesta a disposición del juez dentro del plazo de las 6 horas. Entonces, ahí el proceso se pretende que poner a disposición al aprendido sea lo más inmediato, aunque 6 horas muchas veces, dependiendo del lugar donde sea detenido, no es suficiente, ¿verdad? Las 6 horas. Sin embargo, la Constitución así lo establece. Y pues también en cuanto al artículo 9, que se refiere al interrogatorio, que dice que el juez debe escuchar al detenido dentro del plazo de 24 horas. Entonces, vemos que ahí pues lo que se busca es que el proceso sea lo más rápido posible. Y pues la idea es que realmente el proceso penal no se demore, no sea tardío y que eso provoque que no se pueda, digamos, satisfacer de manera satisfactoria los derechos, los intereses de las partes involucradas en ese proceso penal. Por su parte, el artículo 87 del Código Procesal Penal también habla de que el proceso penal pues, debe ser lo más inmediato posible. El principio de sencillez, también en el artículo 86 del Código Procesal Penal, del 297, 299, que se refieren a la denuncia, la idea del principio de sencillez es que el proceso penal sea lo más simple, lo más sencillo, lo más accesible a las partes, es decir, lo más práctico. Es decir, que en el proceso penal no se exija a las partes requisitos o formalidades que no estén establecidas en la ley. Porque muchas veces puede ocurrir eso, que se le exige a las partes cumplir requisitos que ni la misma ley o el Código Procesal Penal establecen. Entonces, se pretende que el proceso penal, precisamente, al tener a que el proceso penal debe ser rápido, pues también debe ser sencillo, debe ser práctico. No debe exigírsele a los sujetos procesales requisitos o formalidades que no puedan cumplir y que lo único que puede provocar es dificultar el desarrollo del proceso penal. Citamos ahí el artículo 197, porque dice que la denuncia puede presentarse escrita o verbalmente, ante juez, ante policía, ante tribunal. Y el artículo 199 se refiere a los requisitos que debe tener una denuncia. De manera que, además de esos requisitos que establece el artículo 199,
no puede exigírsele a las partes o al denunciante que cumpla otros requisitos que el Código Procesal Penal no exige. Entonces, por ejemplo, no se le puede exigir al denunciante que presente la denuncia, digamos, con el auxilio de un abogado, ¿ya? O que lo presente en un papel especial, etcétera, etcétera, porque son requisitos que el Código no exige. Entonces, la sencillez del proceso penal estriba en que las partes deben tener un acceso a ese proceso penal sin más limitaciones que la ley establece. El principio de eficacia. Bueno, el sistema de justicia penal debe ser efectivo, debe ser eficaz, debe dar certeza jurídica. El proceso penal debe satisfacer los derechos y los intereses de las partes. Pero para que se logre que el sistema de justicia penal sea efectivo, sea eficaz, sea oportuno, es necesario que las instituciones involucradas en el sector justicia, entiéndase, Ministerio Público, organismo judicial, Corte Suprema de Justicia, Defensa Pública, INASIF, Policía Nacional, Sistema Penitenciario, etcétera, deben coordinar esfuerzos, coordinar recursos para que este sistema de justicia penal realmente sea eficaz. Por supuesto, respetando la autonomía y la independencia de cada una de estas instituciones. ¿Ya? Por ejemplo, el Ministerio Público puede coordinar con el INASIF y decirle, mire, yo necesito con urgencia este peritaje. Quiero que por favor le den importancia, le den prioridad, ¿ya? Sin que eso signifique que el Ministerio Público esté invadiendo la independencia o autonomía del INASIF, sino, dada la naturaleza del caso, dada la trascendencia del delito o la gravedad del mismo, pues es necesario que se realice lo más inmediato ese peritaje balístico, peritaje de documentos, peritaje de otra naturaleza. Entonces, para que realmente sea efectivo el sistema de justicia penal, pues debe de cumplirse con la celeridad, la sencillez y coordinarse de manera adecuada, de manera pertinente entre estas instituciones, ¿ya? Entonces, eso es lo que debe hacer eficaz un sistema de justicia penal. Y, por supuesto, también en este principio debe tomarse en cuenta la priorización. Y cuando hablo de priorización me refiero a que debe dársele prioridad a los delitos más graves o de trascendencia. Y que en la investigación de esos delitos de trascendencia o gravedad digamos, podríamos decir que ahí los esfuerzos, los recursos y el tiempo son distintos a los que se puedan emplear o utilizar en un delito menos grave. Por ejemplo, no puede ser investigado de igual manera un delito de plagio o secuestro que un delito por robo de una bicicleta, por ejemplo, o el robo de una gallina, o por una estafa de una ínfima cantidad. Por supuesto, esos delitos deben ser investigados, pero no van a tener quizá los mismos recursos, el mismo tiempo y el mismo esfuerzo que investigar un delito de plagio o secuestro. Entonces, para que un sistema de justicia penal pueda ser efectivo, también debe priorizarse la investigación en delitos graves y en delitos menos graves. Porque los delitos graves pueden ser, muchas veces, hay medidas desjudicializadoras que se pueden aplicar para solucionar ese conflicto penal. Y en delitos graves muchas veces no se da ese tipo de solución o de acuerdo entre las partes. Entonces, para que un sistema de justicia penal sea efectivo, debe priorizarse casos, sin que eso implique descuidar, desmeritar o no darle importancia a delitos menos graves. Los mismos pueden ser solucionados de otra manera.
para que el sistema de justicia penal funcione y sea efectivo. El principio de favor rey o pro reo o en favor del reo. Esto significa que dentro del proceso penal, sí, digamos, dentro del proceso penal, la actuación del Ministerio Público debe ser objetiva, debe ser imparcial. Y la actuación del juez también debe ser objetiva, debe ser imparcial. De manera que, si dentro de un proceso penal no se logra establecer la responsabilidad penal y participación del imputado, debe resolverse en favor de él. O si existe duda razonable en cuanto a su vinculación o participación en el hecho punible atribuido, pues también debe resolverse en favor de él. De manera que el Ministerio Público debe de actuar con objetividad, y el órgano jurisdiccional también. No debe únicamente el Ministerio Público recabar medios de investigación en contra del sindicado, sino que también puede ser a favor del imputado, ¿ya? Porque la investigación, como les decía, debe ser objetiva, debe ser imparcial. No solo debe buscar la responsabilidad del imputado, sino también de ver si hay elementos que favorezcan al sindicato. Ya, entonces, el Ministerio Público, pues, debe de ser objetivo e imparcial. En cuanto al principio de favor libertad, el principio de favor libertatis consiste en, como dice ya la traducción al español, en favor de la libertad. Esto significa que dentro del proceso penal la regla general debe ser la libertad del sindicado y la excepción debe ser la prisión. Es decir, que la libertad solo debe limitarse, solo debe restringirse o coartarse en los casos estrictamente señalados en la ley. Y, por ejemplo, en el Código Procesal Penal, en el artículo 264, habla de las medidas sustitutivas y dice que a una persona sindicada de un hecho delictivo que no esté prohibida que se le otorgue medida sustitutiva, el juez debe otorgarle medida sustitutiva, salvo que exista peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad, debidamente probado, no se le puede otorgar libertad. En todos aquellos delitos en los cuales la ley permite el otorgamiento de medidas sustitutivas, el juez debe ordenarlas, debe decretarlas a favor del imputado. Y también el Ministerio Público debe solicitarlas. Pero en aquellos delitos en los cuales está prohibido expresamente el otorgamiento de medidas sustitutivas, pues no se pueden otorgar. Veamos el artículo. Ligia pregunta qué artículo. Veamos, léame por favor el artículo 264, Ligia. Y ahí vemos que delitos no gozan de medida sustitutiva. 264, Ligia, por favor. Sí, licenciada, permítame. Artículo 264. Sí. Sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes. Sí. 1. Dejémoslo hasta ahí. Muy bien. Luego, vayámonos al penúltimo párrafo, donde dice no podrá concederse. No sé si ya ubicó el párrafo.
permítame, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro o todas formas sabotaje, robo agravado a reincidente de los delitos de portación ilegal de armas de fuego o uso civil o deportivas, tenencia o participación de armas de fuego en número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por el IDECAM, el DIGECAM. Bien, ahí, digamos, tanto el Código Procesal Penal como otras leyes especiales prohíben el otorgamiento de medidas sustitutivas siempre y cuando se den esos tipos penales. En esos casos, pues el juez debe de, digamos, limitar la libertad. Y en aquellos casos, como la ley lo dice, de oficio, puede el juez conceder medidas sustitutivas, porque lo que se pretende en el proceso penal es darle prioridad a la libertad. Es decir, si una persona digamos, se le otorga libertad, eso no significa que el proceso penal haya concluido. El proceso penal sigue su curso hasta el final, solo que en tanto se continúa con la investigación y dependiendo del tipo penal atribuido al sindicado, él goza de libertad, en tanto el proceso penal sigue su curso. Y solo se debe limitar la libertad cuando se incurra en los delitos que señala el artículo 164, así como los tipificados en otras leyes especiales, como por ejemplo la ley de femicidio, habla de que en artículos 6 y 7 habla de que no puede otorgarse medidas sustitutivas. En la ley contra delincuencia organizada también se hace referencia a qué delitos no pueden gozar de medidas sustitutivas. Bien, entonces el principio a favor de libertad es que se garantiza la libertad como regla general en el proceso penal y la excepción es la privación de libertad. El principio de oficialidad. Este principio se caracteriza básicamente porque aquí prácticamente el Estado, a través de sus instituciones de oficio, puede iniciar la investigación. Por ejemplo, el Ministerio Público en delitos de acción pública, de oficio puede iniciar la investigación, es decir, sin necesidad de que exista una denuncia o una querella, sino que el Ministerio Público, al tener conocimiento de la comisión de un hecho delictivo de acción pública, por ejemplo, un secuestro, que una noticia se diga que una persona fue secuestrada, pues el Ministerio Público puede iniciar la investigación sin necesidad de que los parientes del secuestrado hayan promovido una denuncia o una querella por ese hecho delictivo. Entonces ahí vemos que el Estado interviene en la investigación de ese hecho delictivo a través del Ministerio Público y también va a intervenir cuando este sindicado sea sometido a un proceso penal ante un órgano jurisdiccional. Entonces, ahí vemos la intervención del Estado a través de sus instituciones, por eso se habla del principio de oficialidad. Y también, pues, obviamente, ahí podemos decir que ese principio se concretiza también porque ahí nace o se concretiza la función política del Estado de investigar los delitos y castigar los mismos. En cuanto al principio acusatorio, el principio acusatorio consiste en que el Ministerio Público hace una imputación o acusa a una persona de haber cometido un hecho delictivo. Y como consecuencia de esa imputación de un hecho punible hacia una persona, pues se genera el proceso penal. Es decir, nace a la vida jurídica el proceso penal. ¿Por qué? Porque hay una sindicación
hay una imputación, hay un reproche de una conducta punible hacia una persona, y por ello, pues, esa persona, en virtud de estar siendo señalada o sindicada de la participación en un hecho punible, va a ser investigada y sometida a un proceso penal. Ese principio, pues, también fundamenta la existencia del proceso penal. El principio de concordia. Básicamente, el principio de concordia tiene como finalidad evitar o extinguir la acción penal y evitar la persecución penal, sobre todo en delitos menos graves, en donde las partes pueden conciliar o lleguen a un acuerdo legal, por supuesto, un acuerdo dentro del marco legal, en forma voluntaria, espontánea, civilizada, etcétera, etcétera. Por eso se llama de concordia, porque hay un acuerdo, hay digamos, una solución al conflicto penal en que las partes llegan a una solución amigable, a una solución civilizada dentro de la legalidad. La ley permite que en ciertos delitos las partes solucionen ese conflicto penal de manera ponerse de acuerdo. Por eso es de concordia, porque al solucionarse ese conflicto penal por voluntad de las partes y quedar las mismas debidamente satisfechas en sus derechos e intereses, pues ya no tendría sentido que el proceso penal siga su marcha. ¿Por qué? Porque realmente eso implicaría más esfuerzos, más recursos, y al final no se obtendría ningún resultado positivo. ¿Por qué? Porque ya las partes solucionaron el problema, el conflicto. Entonces, el principio de concordia lo que busca es que evitar, digamos, la persecución penal en delitos menos graves, en donde la ley permita que las partes concilien, acuerden y solucionen de manera pacífica, civilizada y dentro de la legalidad ese conflicto penal. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Una pregunta, licenciado. Sí, David. El principio de concordia ¿se puede iniciar durante el proceso o antes del proceso? Bueno, durante el proceso, porque para ello tendrá que existir previamente el inicio del proceso, porque no puede, digamos, iniciarse. Es posible que, digamos, si una persona, por ejemplo, es víctima, puede darse ese arreglo extrajudicial. Una persona es víctima de un hecho delictivo y para que no presente la denuncia, el victimario puede decirle, mire, por ejemplo, que en un momento de arrebato de ira, de cólera, lo amenazó con que le iba a causar daño y que después se arrepintió y llegó a la casa de la víctima a decirle, mire, disculpe, fue un arrebato, me ofusqué, etcétera. Yo le pido unas disculpas por la amenaza que le hice, etcétera. Entonces, puede el victimario o la víctima decir, sí, no tenga pena, pues yo lo entiendo, pues ahí que quede todo. Bueno, hubo un delito de amenazas, ellos lo arreglaron extrajudicialmente con una disculpa o qué sé yo, ahí se puede dar, pero también se puede dar una vez iniciado el proceso penal, que la persona haya presentado la denuncia por la amenaza y que el Ministerio Público inicie la investigación, y al momento de citar al sindicado y citar a la víctima, pues puede ser que en una audiencia ante el fiscal lleguen a un arreglo y se solucione el problema. Entonces puede darse tanto al inicio como antes del inicio del proceso y dentro del proceso. Gracias, licenciado. Bien, no sé si la persona que pidió que se regresara ya tomó nota de la diapositiva anterior, o sea, la que está en la pantalla. ¿Alguien más pidió la palabra? Licenciado, perdone, yo no le entendí mucho el de concordia. ¿Será que me puede dar otro ejemplo? Sí, yo le decía que el principio de concordia lo que persigue es evitar la persecución penal, es decir, que el proceso penal no continúe
derivado a que las partes llegaron a un arreglo y solucionaron de manera conciliatoria y dentro de la legalidad o dentro del marco legal ese conflicto penal. Por ejemplo, les decía yo un delito, ponía como ejemplo un delito de amenazas, que una persona luego de estar discutiendo con otra se ofuscó, se alteró y no se contuvo y amenazó a la otra con causarle un daño o matarlo, etcétera. Pero que después de ese incidente él se arrepiente de haber proferido esa amenaza y busca a la víctima, le dice, mira, disculpa, yo me ofusqué, no me controlé, te amenacé, pero es producto de la ira, de la cólera y eso no se va a concretizar. Te ruego que me disculpes, si me entendas, si me comprendas, etcétera, etcétera. Y la víctima puede decir, bueno, está bien, no hay problema, ahí murió, ahí se queda, valga la redundancia al término, y ahí se solucionó. Entonces, ahí operó el principio de concordia porque las partes llegaron a un arreglo, a un acuerdo, concordaron en solucionar el problema y evitaron que el proceso penal se iniciara o prosiguiera. No sé si... Sí. Es que como había escuchado de que para llegar a eso tendría que haber iniciado el proceso. No, yo le dije que puede darse antes de iniciarse el proceso y una vez iniciado el proceso. Se puede dar de las dos maneras. Ya. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguien más? Licenciado, disculpe, una duda. Solamente que a mí no me quedó muy claro el principio acusatorio. Ajá. No sé si me podría dar un ejemplo. Sí, yo le decía que el proceso penal se fundamenta también en el principio acusatorio porque este principio consiste en que una persona que es sometida a proceso penal es consecuencia de existir una imputación o una acusación por parte del Ministerio Público por haber cometido un hecho delictivo. Es decir, que si una persona comete un hecho delictivo y es denunciada ante el Ministerio Público, pues el Ministerio Público inicia su investigación y esa investigación es consecuencia de que el Ministerio Público en un momento dado le va a imputar a la persona la comisión de ese hecho delictivo. Es decir, lo va a sindicar, lo va a acusar de la comisión de ese hecho delictivo. Y eso genera el desarrollo del proceso penal. Entonces, por eso es el principio acusatorio, porque existe una acusación, existe la imputación de un hecho punible en contra de una persona que va a ser sometida a proceso penal por ese hecho delictivo. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Bien, dejamos entonces lo relativo a los principios y incursionamos en lo que son los fines del proceso. Existen fines doctrinarios y existen fines legales. David, dígame, David. Sí, David. David Torres. Perdón si me lo... Su manita. Existen fines del proceso. Existen fines del proceso dentro de la doctrina y dentro del Código Procesal Penal. Los fines del proceso doctrinarios también se subdividen en generales. Los fines del proceso penal generales encontramos en primer lugar la justicia. Es decir, sobre todo la justicia penal. Es decir, que a través de la justicia penal se va a satisfacer los derechos e intereses de las partes. Es decir, que si hay una investigación, si hay la comisión de una denuncia contra una persona que es víctima y existe una persona quien lo cometió, victimario, pues obviamente la víctima pretende que se haga justicia, es decir, que ese hecho delictivo no quede impune. Y entonces, pues obviamente, al darse todo un proceso penal, se va a hacer justicia. Y luego también encontramos la seguridad jurídica. Es decir, la seguridad jurídica lo que implica es que las partes procesales o los sujetos dentro de un proceso penal deben de tener la certeza y la seguridad de que las instituciones involucradas en ese proceso penal
van a garantizarle la efectividad o la eficacia de sus derechos e intereses. Es decir, que estas personas deben tener la confianza, la credibilidad y la seguridad en la actuación y en el funcionamiento de estas instituciones involucradas en el sector justicia. Por ejemplo, pues la víctima esperará que sea justicia, digamos, no solo investigando y sancionando al sindicado. Y el sindicado, por su parte, pues también estará persiguiendo o pretendiendo que sea en un momento dado declarado inocente o se le imponga una pena mínima, etcétera, etcétera. Y luego el bien común, es decir, recordemos que el artículo 2 de la Constitución Política de la República y el artículo 1, concretamente el artículo 1 de la Constitución de la República, el Estado se organiza para proteger a la persona y tiene como... Entonces, esos son los fines del proceso penal desde el punto de vista doctrinario. Pero también encontramos los fines específicos del proceso penal. Y encontramos, en primer lugar, dice, investigación de la verdad material histórica del hecho. O sea, la finalidad del proceso penal es investigar el hecho. Es decir, tratar de acercarse lo más humanamente posible a la verdad histórica. Es decir, cuando hablamos de la verdad material o histórica del hecho, es tratar de determinar, digamos, todas las incidencias que rodearon la comisión de ese hecho delictivo. ¿Ya? Cuando se habla de una investigación histórica, es decir, de todo el contexto que implica la comisión de ese hecho delictivo, qué motivó, por qué lo hizo, dónde lo hizo, cómo lo hizo, etcétera, etcétera. Acercarse lo más que se pueda a la verdad de cómo aconteció la comisión de ese hecho delictivo. Y luego también dice la individualización de la personalidad del justiciable. ¿A qué se refiere este fin? Pues cuando se refiere a la individualización de la personalidad del justiciable, se está haciendo referencia a individualizar al sindicado, al imputado o al procesado, ¿ya? Tratar de individualizar, dice, la personalidad, ¿ya? Del sindicado, es decir, hacer un análisis psicológico, psiquiátrico de la personalidad del imputado, ya para determinar si es una persona goza de sus facultades mentales y volitivas, si es peligroso social, si es reincidente, si es delincuente habitual, etcétera, etcétera. Eso es desde el punto de vista de la doctrina. Y los fines del proceso legales, veamos el artículo 5, por favor, del Código Procesal Penal, si alguien le pudiera dar lectura al artículo 5 del Código Procesal Penal. Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido. El establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Gracias. Bien, si vemos rápidamente nuevamente el artículo 5, encontramos varios presupuestos que implican los fines del proceso. El primero dice, el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. Primer supuesto, averiguación de un hecho considerado delictivo o falta, de las circunstancias en que pudo ser cometido, es decir, forma, modo y tiempo de la comisión del delito.
El establecimiento de la posible participación del sindicado, ¿ya? Si en efecto el sindicado intervino en la comisión de ese hecho delictivo. El pronunciamiento de la sentencia respectiva, es decir, de luego agotado un proceso penal, el debido proceso, si llega hasta debate y juicio oral, pues se dictará la sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria. Eso dependerá de las pruebas que presente el Ministerio Público y cómo las valore el juez de sentencia o tribunal de sentencia. Y la ejecución de la misma. Es decir, si una persona es sentenciada a 20 años de prisión, pues debe ejecutarse esa sentencia luego de que quede firme esa sentencia. Si esa sentencia queda firme, pues ya el condenado debe ir al centro de detención respectivo a cumplir la condena. Y pues esos prácticamente son los fines del proceso, tanto doctrinarios que son generales y específicos, y los legales que establece el artículo 5 del Código Procesal Penal. Finalmente, encontramos las fases o etapas del proceso penal guatemalteco. Hoy solo las vamos a mencionar, solo vamos a dejar la idea de cuántas fases tiene el proceso penal de Guatemala y cuáles son esas fases o etapas del proceso penal y cuál es su regulación legal. Ello porque más adelante vamos a hablar y explicar cada una de estas fases procesales, lo que es todas las 5 fases que están contenidas en el programa. Ahorita solo queda la idea de cómo se estructura o conforma el proceso penal guatemalteco. La primera fase del proceso penal es el procedimiento preparatorio o la investigación que realiza el Ministerio Público, contenida en el artículo 309 al 331 del Código Procesal Penal. Seguidamente, el segundo procedimiento es la etapa intermedia o el procedimiento intermedio, regulado en el artículo 332 al 345 del Código Procesal Penal. La tercera fase o etapa es el juicio oral y público o debate, contenido en el artículo 348 al 397 del Código Procesal Penal. La cuarta fase es las impugnaciones, o sea, los recursos, todos los recursos que se pueden interponer contra las decisiones judiciales, que está regulado en el artículo 298 al 463 del Código Procesal Penal. Y finalmente, la ejecución o la fase de ejecución, que está a cargo de un juez de ejecución, contenida en el artículo 492 al 525 del Código Procesal Penal. Como les decía, únicamente vamos a hacer referencia a cómo está integrado o estructurado el proceso penal guatemalteco. Digamos, el Código Procesal Penal sigue el sistema acusatorio, que más adelante pues vamos a hacer referencia a eso. Entonces son 5 fases, 5 etapas, las que integran el proceso penal en Guatemala. Y las otras legislaciones pues, podrán tener otras fases, pero generalmente hoy en día predomina el sistema acusatorio y casi la mayoría de legislaciones, y pues contemplan estas fases, aunque con posiblemente diferentes denominaciones. Pero nuestro Código Procesal Penal le asigna estas denominaciones. ¿Alguna duda o pregunta, compañeros, en relación al tema que hemos abordado esta noche? Licenciado, Mónica. buenas noches. Sí, buenas noches. Fíjese que me quedó una duda de los principios generales del proceso penal. ¿Cuántos son? ¿Son 9 o son 6? Porque se me hicieron bolas. En la presentación aparecen 9.
9. Ok. Todos son separados, ¿verdad? Así es. Está bien. Muchas gracias, licenciado. Mil disculpas. Servirle. Mire, estos son los principios más comunes. Se puede hablar también de que el proceso, otros principios, puede hablarse de que otros principios como por ejemplo el de inocencia, el de reparación civil, la readaptación social, de defensa, debido proceso, pero más que todo estos son garantías procesales y constitucionales que vamos a ver el próximo día de clases. Entonces, también les decía, se habla de la oralidad, de la concentración, pero más que todos estos principios los vamos a abordar más adelante cuando veamos el debate o el juicio oral y público. Entonces, como les decía, estos son los que yo todo, a mi juicio, son garantías constitucionales y procesales. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, como que se le cortó, yo no escuché. ¿Me escuchan, compañeros? Ahorita sí, un momento. Licenciado, sí se escucha. ¿Sí me escuchan? Pero hace un momento no, licenciado. ¿Y qué es lo que no me escucharon? Lo que dijo de último, no escuché. Lo último que estaba explicándole. Bueno, lo último que dije fue más que todo hacer referencia de que en doctrina se habla de otros principios, como el principio del debido proceso, el principio de inocencia, el principio de defensa, etcétera, etcétera. Pero a criterio mío, estos son más que todo garantías constitucionales que deben observarse en un proceso penal, que vamos a tratar el día jueves cuando veamos la Constitución, los principios de la Constitución aplicados al proceso penal. ¿Hoy sí me escucharon? Así es. Sí, muy bien, licenciado. Bueno, mil disculpas por si no me escucharon antes, pero no sé qué pasó. Bueno, entonces, si no hay otro comentario, otra pregunta, pues entonces estamos concluyendo nuestro tema de hoy, que fue el proceso penal, para que el día jueves pues ya entremos a otro tema. Les deseo entonces un feliz descanso, una feliz noche.